Bienvenidos a un nuevo programa y aquí estamos recorriendo distintas cosas de las cuales Dios nos quiere hacer libres. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la culpa y vamos a ver qué dice el diccionario de psicoanálisis acerca de la culpa. La culpa es una emoción desagradable o molesta que se siente al romper las reglas culturales, tanto religiosas como políticas, familiares, de un grupo de pertenencia, etc. O por el pensamiento de cometer dicha transgresión. Es sentirse responsable o compungido por algo malo que hicimos, sea real o imaginario, o por algo que pensamos que deberíamos haber hecho y no hicimos. Puede ser parte del proceso de duelo al perder a alguien o al perder algo. Y generalmente los padres pueden contribuir a que tengamos una personalidad culpógena, es decir, a que nunca demos con la medida, a sentir que siempre estamos haciendo las cosas mal. ¿Te identificás con alguno de estos conceptos? ¿Alguna vez te pasó esto? ¿Vos tal vez viviste en una familia en donde te hicieron sentir así? Vamos a ver en la Biblia dos escenas que nos van a ejemplificar de qué se trata la culpa y que gira en torno a la culpa. Ambas están ahí en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan. La primera está en el capítulo 8 de Juan. Y tiene que ver con la mujer adúltera que es encontrada en el mismo acto de adulterio y llevada por los fariseos, por los religiosos de la época, a Jesús. Dice que Jesús estaba enseñando en el templo y de repente llegan los fariseos con esta mujer para tentar a Jesús, a ver qué decía Jesús al respecto. Porque sabían de la misericordia de Jesús y querían ver a ver qué hacía respecto a lo que la ley de Moisés dice, porque la ley de Moisés decía que toda persona que se encontrara en adulterio, ya sea hombre o mujer, debe morir apedreado. Eso es lo que decía la ley de Moisés. Entonces, traen a esta mujer y le dicen: Jesús, esta mujer fue encontrada en adulterio, ¿qué deberíamos hacer? Porque la ley de Moisés dice que hay que apedrearla. Y dice que Jesús no le llevaba el apunte, seguía con lo suyo, es más, se agacha en el piso para escribir en el piso, y tanto le insisten que en un momento se levanta y les dice: ok, ¿ustedes la quieren apedrear? Bueno, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y dice que uno a uno, desde el mayor hasta el menor, fueron dejando las piedras, acusados por sus conciencias, y se fueron. Hasta que llega un momento que quedan solamente Jesús y la mujer, y Jesús le pregunta a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? La mujer dice: se fueron. Y Jesús le dice: bueno, yo tampoco te condeno. Andá y no peques más. Entonces, esta es la primera escena, el primer caso que vamos a ver de la Biblia. Y el segundo es el caso de un hombre ciego. Este ya está en el siguiente capítulo de Juan, del Evangelio de Juan, en Juan 9. Pero la verdad que esta es una historia tragicómica y me gustaría que la leamos porque tiene tantos detalles para tener en cuenta. Dice ahí el Evangelio de Juan en el capítulo 9. A su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó a los ojos del ciego, diciéndole: ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y al volver ya veía. Sus vecinos y los que lo habían visto pedir limosna decían: ¿no es este el que se sienta a mendigar? Unos aseguraban: sí, es él. Otros decían: no es él, sino que se le parece. Pero él insistía: soy yo. ¿Cómo entonces se te han abierto los ojos?, le preguntaron. Ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo: ve y lávate en Siloé. Así que fui, me lavé y entonces pude ver. ¿Y dónde está ese hombre?, le preguntaron. No lo sé, respondió. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado cuando Jesús hizo el barro y le abrió los ojos al ciego. Por eso los fariseos, a su vez, le preguntaron cómo había recibido la vista.
Paréntesis acá. A los fariseos les molestaba muchísimo cualquier cosa que se fuera de los parámetros de lo que era la ley de Moisés o de lo que ellos interpretaban de la ley de Moisés. Ellos interpretaban que como la ley de Moisés decía que los sábados no había que trabajar, tampoco se podía hacer un milagro o sanar a alguien un sábado. Esta era la concepción que tenían religiosamente los fariseos. Entonces, dice que lo llevan a los fariseos, había sido sábado cuando Jesús los sana, dice, por eso a su vez le preguntaron cómo había recibido la vista. Me untó barro en los ojos, me lavé y ahora veo, respondió. Algunos de los fariseos comentaban, ese hombre no viene de parte de Dios porque no respeta el sábado. Otros objetaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes señales? Y había desacuerdo entre ellos, por eso interrogaron de nuevo al ciego. ¿Y qué opinas tú de él? Fue a ti a quien te abrió los ojos. Yo digo que es profeta, contestó el ex ciego. Pero los judíos no creían que el hombre hubiera sido ciego, que ahora viera, y hasta llamaron a sus padres y les preguntaron, ¿este es su hijo, el que dicen ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? Sabemos que este es nuestro hijo, contestaron los padres, y sabemos también que nació ciego. Lo que no sabemos es cómo ahora puede ver, ni quién le abrió los ojos. Pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad y puede responder por sí mismo. Sus padres contestaron así por miedo a los judíos, pues ya estos habían convencido que se expulsara de la sinagoga a todo el que reconociera a Jesús, a todo el que reconociera que Jesús es el Cristo. Por eso dijeron sus padres, pregúntenselo a él, que es mayor de edad. Por segunda vez llamaron los judíos al que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, a nosotros nos consta que ese hombre es pecador. Si es pecador, no lo sé, respondió el hombre. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Pero ellos le insistieron, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ya les dije y no me hicieron caso. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? ¿Es que también ustedes quieren hacerse sus discípulos? Entonces lo insultaron y le dijeron, discípulo de ese, lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés y sabemos que a Moisés le habló Dios, pero de este no sabemos ni de dónde salió. Allí está lo sorprendente, respondió el hombre, que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a los que hacen su voluntad. Jamás se ha sabido que alguien le haya abierto los ojos a uno que nació ciego. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Ellos replicaron, tú que naciste sumido en pecado, ¿vas a darnos lecciones? Y lo expulsaron. Ahora quiero que me acompañen a ver en estas dos escenas, en estas dos historias reales de Jesús con la mujer que había cometido adulterio y con el hombre que había nacido ciego. En la primera podemos ver a una mujer que realmente había cometido un pecado, es decir, era culpable de aquello que se le acusaba. Lo que le habían traído los fariseos, que siempre están acá en la escena, ¿no?, como los grandes acusadores, la traían acusándola de un crimen que realmente cometió. Acá es interesante ver que solamente trajeron a la mujer, no se habla del hombre con el cual cometió adulterio. Supuestamente por la ley de Moisés los dos debían ser juzgados por eso. Sin embargo, estos hombres tenían por lo menos una justicia parcial, solamente juzgaban a las mujeres y no juzgaban a los hombres, para empezar, ¿no? Pero la traen a la mujer por un crimen que sí había cometido según la ley de ese tiempo, la ley de Moisés. Convengamos que la ley de Dios sigue diciendo que el adulterio es pecado, ¿no? Pero bueno, en ese tiempo el que cometía ese pecado debía morir apedreado. Y los fariseos traen a esta mujer a Jesús. Y fíjense cómo el tema de la culpa y de la acusación gira en torno a toda esta escena. Los primeros acusadores son los fariseos, acusando de algo que había cometido esta mujer, y entra en escena Jesús diciéndole a los fariseos, ok, ustedes que tanto juzgan y tanto levantan el dedo, si son tan santos y nunca cometieron un pecado, ok, la pueden apedrear. El que no tenga ningún pecado tire la primera piedra. Y ahí dice que es la conciencia de ellos la que los acusa. La conciencia es algo que Dios nos da para marcar lo que está bien y lo que está mal,
La conciencia es algo que todo ser humano tiene, dada por Dios, para que podamos discernir entre lo bueno y lo malo, más allá de conocer a Dios o no conocerlo. Y dice que uno a uno se fueron yendo porque sus conciencias los acusaron. Entonces, vemos a una mujer culpable, vemos a los acusadores que también eran culpables, y vemos a un Jesús misericordioso que a pesar de la culpa de la mujer, la perdona, no la condena, y le dice, yo no te condeno, lo único que te digo es que no vuelvas a pecar, que hagas las cosas bien de ahora en adelante. Y en la segunda escena vemos muchos más interactuando en este juego de acusaciones y culpas. Pero en esto es muy interesante porque empiezan los discípulos diciendo, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Hablando del ciego. Fíjense la concepción que había en aquel tiempo, la concepción religiosa, de gente que pensaba que a uno le pasaban cosas malas porque había pecado, o uno o sus padres. Este hombre había nacido ciego, mucho pecado no podía cometer al haber nacido, ¿no? Pero aún así la concepción religiosa, y no solo la concepción de ese tiempo, a veces la concepción de nuestro tiempo nos lleva a pensar que las cosas malas nos pasan porque nosotros hicimos algo malo. Y si bien es verdad que a veces las cosas que nos pasan son consecuencia de nuestros propios errores, en el caso de este hombre ciego, esta culpa no existía. No había culpables, ni los padres, ni el propio hombre eran culpables de nada. Y Jesús se los hace ver y le dice, ni este ni sus padres, esto pasó para que las obras de Dios se manifiesten, para que la gloria de Dios se vea en la vida de este hombre cuando yo lo sane. Y así fue. Jesús lo sana y empieza otro juego de acusaciones. Dice que este hombre es llevado ahí delante de los fariseos, donde ellos juzgaban al pueblo, y ya empezaron juzgando mal, porque ellos entendían que en un día sábado, en el día que supuestamente había que descansar, en el día que había que dedicar a Dios sin hacer ningún trabajo, no se podía sanar a nadie, ¿no? Primera concepción que Jesús rompe. Jesús una y otra vez sanaba a gente los sábados para quebrar esta concepción errónea de los fariseos, esta religiosidad que no era de Dios. Y dice que lo traen al ciego y ya lo dan por culpable, ¿no? Al ciego y a Jesús de quebrantar el sábado y al ciego de haber nacido ciego. Entonces empieza todo este juego, idas y vueltas con el ciego. El ciego realmente da un testimonio de Jesús sin haberlo conocido. Después dice que Jesús se encuentra con él y él lo conoce realmente y lo adora a Jesús como el Cristo. Pero en ese momento él ni siquiera sabía quién lo había sanado. Él conocía por nombre a Jesús, pero nada más, como le pasa a mucha gente hoy. Pero hace una defensa de Jesús diciendo, yo no creo que un hombre pecador pueda hacer estos milagros. Dios no va a escuchar a un pecador, a alguien que vive una vida licenciosa. Generalmente Dios escucha a los piadosos, a los que hacen la voluntad de Dios. Entonces empieza esta discusión, los traen a los padres, y los padres, lejos de defender a su hijo y de jugársela por su hijo, acá veíamos este tema de cómo la culpa también juega con una crianza en donde los padres no crían sabiamente a sus hijos. Los padres se lavan las manos y dicen, pregúntenle a él es mayor. Nosotros no sabemos qué pasa con Jesús. Más por temor, en vez de defender a su hijo, ellos tuvieron temor de lo que les podía pasar a ellos, ¿no? Y dice que la discusión termina con los fariseos cuando él le dice, esto es maravilloso, ustedes no saben quién me sanó, pero me sanó. Y se acabó. Y entonces dice que lo insultan y le dice, vos que naciste sumido en pecado, nos querés venir a enseñar a nosotros, ¿no? Es decir, los fariseos también tenían esta concepción de que este pobre hombre había nacido sumido en pecado, es decir, había nacido lleno de pecado, cuando la realidad es que nadie nace lleno de pecado. Entonces, acá vemos todo este juego de culpas y acusadores, que si bien lo vemos en estas escenas de la Biblia, en estos acontecimientos reales que la Biblia nos cuenta, nosotros también los podemos ver en nuestras propias vidas. ¿Cuántos de nosotros crecemos sufriendo esas injusticias, esas acusaciones, aún desde muy pequeños?
Las primeras acusaciones pueden venir de parte de nuestros padres, de nuestros familiares más cercanos. Las cosas que nos pasan pueden ser muy injustas. Un niño que sufre sin haber hecho nada, porque los niños todavía no pecaron, porque no tienen capacidad de discernir entre el bien y el mal. Entonces, los niños van sufriendo injusticias, nosotros en nuestra niñez vamos sufriendo injusticias. Pero es interesante que llega un momento en nuestras vidas en donde nosotros sí tenemos la capacidad de decidir entre lo bueno y lo malo. Llega un momento en donde nosotros entramos en la juventud y ya somos capaces de decidir entre lo bueno y lo malo. Y lamentablemente, todos los seres humanos tenemos una tendencia a elegir de vez en cuando lo malo. A veces decidimos muchas cosas malas, a veces algunas, pero esas cosas malas nos van marcando y delante de Dios son pecados. Entonces, ahí sí nos puede pasar lo que le pasó a esta mujer adúltera, que las acusaciones que vengan contra nosotros realmente tengan fundamento, estén fundadas en algo que nosotros cometimos. Y te quiero contar algo, no solamente la gente viene a acusarnos. El gran acusador, según lo que la Biblia nos enseña, es el diablo. Dice que el diablo es el acusador de los seres humanos, es el acusador de los hijos de Dios. Dice que constantemente va a Dios a acusarnos de las cosas que hicimos. Todos los pecados que nosotros cometemos, no solamente Dios los sabe, sino que el diablo los conoce y nos acusa por ellos. ¿Por qué el diablo conoce nuestros pecados? Porque es el diablo el que instiga a pecar al ser humano. Dice la Biblia que el diablo es el gran tentador, es el que viene a tentarnos para que nosotros caigamos en la trampa y pequemos. Entonces, las acusaciones de los religiosos que vemos acá cuando acusaban a este pobre hombre que había recibido la vista, en vez de alegrarse junto con él y adorar a Dios junto con él, ellos lo acusaban. Y acusaban a Jesús y lo acusaban a él de pecadores, cuando la realidad es que Dios mismo no los acusaba. Ahora, nosotros podemos ver en estas acusaciones de los fariseos al diablo como acusador detrás. Porque el diablo también instiga a las personas a traer acusación y a traer condenación sobre la gente. De hecho, Jesús se enfrenta con los fariseos y les dice que ellos son hijos del diablo. ¿Por qué? Porque lo acusaban a él de mentiroso y de estar endemoniado. Los fariseos decían que él echaba fuera demonios por el poder de Belcebú, es decir, por el poder de Satanás. Y Jesús, cuando dicen eso, les dice: ustedes son mentirosos y son hijos del padre de mentira, que es Satanás. Porque Satanás tiene personas a las que utiliza para acusarnos, para marcarnos. Entonces, Jesús sí acusa de pecado y de un gran pecado. Dijo que el pecado que ellos cometieron, que fue blasfemar contra el Espíritu Santo, hablar mal del Espíritu Santo que estaba en Jesús, diciendo que era un espíritu inmundo. Jesús dice que ese pecado no iba a ser perdonado, nunca. Ellos ya no tenían posibilidad de arrepentimiento de ese pecado. Entonces, el diablo tiene la capacidad de usar gente y de hablarnos también a nuestra propia mente. Es decir, el diablo puede usar personas para acusarte, o el diablo directamente puede traer palabras de acusación a tu mente. Hay personas, como veíamos antes, ¿no? que tienen estos pensamientos intrusivos, estos pensamientos que constantemente acusan en la mente y oprimen a las personas. El diablo tiene esta capacidad, el diablo tiene la capacidad de llegar a nuestra mente, no tiene capacidad de llegar a nuestro espíritu y de tomar decisiones por nosotros, pero sí nos puede hablar a la mente y nos puede acusar con mentiras. ¿Te pasó alguna vez? Tal vez vos nunca identificaste que esas palabras de acusación que resuenan una y otra vez en tu mente no eran tuyas, y a pesar de que te las dijeron otros, en realidad el que las viene repitiendo en tu mente es el enemigo, es el diablo, o alguno de los demonios enviados por el diablo para torturar a las personas con esto. Entonces, el diablo nos acusa, y el diablo muchas veces nos acusa con mentiras, como pasó con el hombre que había sido ciego y Dios lo sana, y con Jesús mismo, ¿no? El diablo venía y los acusaba de algo que era mentira. Pero lamentablemente el diablo también nos acusa con verdades. Muchas de sus acusaciones son legales,
y nosotros merecemos la condena. Es decir, no todo aquello de lo que el diablo nos acusa es una mentira, no todo aquello de lo que nos acusa la gente es mentira. Muchas veces somos señalados y somos acusados por cosas que realmente hicimos. Por eso, Jesús vino a llamar a los seres humanos a arrepentimiento. Dijo, yo vengo a buscar pecadores y a llamarlos al arrepentimiento. No hay ser humano que no haya pecado. Dice la Biblia que todos pecamos, todos a una nos apartamos de Dios y fuimos destituidos de la gloria de Dios a causa de ese pecado. Entonces, necesitamos entender esto si nosotros nos queremos acercar a Jesús para que Él nos haga libres de culpa. Porque lo primero que tenemos que hacer para ser libres de la culpa es reconocer nuestra culpa. Si yo no reconozco que tengo una enfermedad, no voy a poder ir al médico a que me sane de esa enfermedad. Si yo solamente niego la enfermedad, Jesús decía, yo he venido a buscar enfermos, no sanos. Y uno diría, ¿por qué Jesús no vino a buscar sanos? Porque no había ningún sano. No hay un solo ser humano que no haya pecado. El único ser humano que estuvo sobre esta tierra y no pecó fue Jesús. Todos los demás pecamos. Entonces, Jesús viene a buscar pecadores y los llama al arrepentimiento. Nos llama a nosotros a arrepentirnos de esos pecados. Y el Espíritu de Dios, que es enviado a nosotros, nos convence de pecado. Dice que Él nos convence de pecado y de juicio, para que nosotros podamos tomar conciencia de por qué estábamos alejados de Dios y por qué necesitamos venir a Él en busca de perdón y de libertad de esa culpa. Y la Biblia dice que si creemos en Jesús, la sangre que Él derramó en la cruz nos limpia de todo pecado. Jesús no murió en la cruz solamente para demostrar que nos amaba y que estaba dispuesto a dar la vida por alguien. Dice que Él tuvo que dar la vida en esa cruz porque la paga del pecado era muerte y todos los seres humanos merecíamos la muerte a causa de nuestro pecado. Entonces Jesús vino a ponerse en nuestro lugar y a llevar nuestra culpa, nuestra acusación, la maldición que iba a venir sobre todo ser humano, cayó sobre Él. Jesús en esa cruz no solamente sufrió una muerte terrible, Jesús en esa cruz cargó toda la culpa de todos aquellos que lo aceptamos como Señor. Por eso su muerte en la cruz fue tan terrible, porque aquel que no había pecado fue cargado de la culpa y fue cargado de la condenación por todos los pecados de aquellos que lo recibimos. Entonces Jesús se lleva nuestra culpa, se lleva nuestro pecado, pero eso va a pasar solamente si nosotros nos arrepentimos, si nosotros venimos a Él con un corazón humillado, reconociendo nuestra culpa. Y si nosotros venimos a Él reconociendo nuestra culpa y decidimos caminar con Él en la dirección contraria de donde veníamos, nosotros veníamos caminando en dirección al pecado y a la muerte, y Jesús nos dice, dame el pecado, yo me lo llevo, camina conmigo en dirección contraria. Por eso Jesús nos lleva a caminar en un camino de vida y de santidad, un camino al Padre. Nuestro camino iba hacia el otro lado, nosotros estábamos yendo a un camino de muerte, de condenación eterna, y Jesús viene y dice, yo llevo tu condenación, yo que fui justo, me llevo tu injusticia, para que vos seas hecho justicia de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Dice que Él fue hecho injusto, dice que Él fue hecho maldición, para que vos puedas ser hecho justicia de Dios en Él. Entonces, caminábamos hacia acá, el arrepentimiento, la palabra arrepentimiento significa cambiar de dirección, empezar a caminar hacia otro lugar. Esto no significa que el día que vos decidís caminar con Jesús, dejás de pecar o dejás de equivocarte, significa que vos empezás un camino de purificación, tus pecados son perdonados, la culpa es quitada y vos podés caminar un camino de libertad, en donde cada vez vas a pecar menos, cada vez te va a poder acusar menos el diablo, a pesar de que todo el tiempo va a venir a acusarnos. Mientras estemos en esta tierra, Él va a seguir acusándonos, pero nosotros ya le vamos a poder decir, yo no creo tus acusaciones, porque mi Señor pagó mi culpa. Y ya no hay culpa sobre mi vida, yo soy libre de la culpa. Entonces,
Tenemos que creer plenamente en Jesús como nuestro dueño, como nuestro gobernador absoluto, como el dueño de toda nuestra vida y el que nos limpia de todo pecado. Fíjate lo que dice en Isaías 61. Isaías profetizó lo que después Jesús iba a decir. Jesús habló por la boca de Isaías esto. El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo. Jesús vino para esto, Jesús vino para hacernos libres, para darnos libertad cuando estábamos cautivos en nuestra culpa y en nuestro pecado. Y en Romanos 8, en el versículo 1 y 2, dice: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Él dio su vida para que nosotros seamos liberados de la ley del pecado y de la muerte. La culpa, tenemos que entender, además de un sentimiento, es un espíritu que nos acusa de parte del diablo, que nos tortura. Por eso, yo te pido que repitas esto conmigo. Vamos a orar para quebrar, para cortar toda atadura de culpa sobre tu vida. Repetí esto conmigo, es bien simple. Si quieres cerrar tus ojos y decirle así, decirle: Señor, yo renuncio al espíritu de culpa y de condenación en el nombre de Jesús. Yo creo que Jesús murió por mí para darme vida con Él y para hacerme libre de pecado y de culpa. Entregale todo al Señor. Decirle: Señor, yo renuncio a esto, renuncio a este espíritu de culpa y te recibo a vos. Y ahora déjame orar por vos. No ores esto, déjame orarlo a mí. Señor, yo quiebro todo yugo de culpa y de condenación. Quiebro todo yugo que había puesto el diablo sobre la vida de mi hermano, de mi hermana. Y en el nombre de Jesús reprendo y echo fuera la culpa y la condenación. Diablo, te prohíbo venir con pensamientos de culpa y de condenación a la vida de mis hermanos. Yo llevo sus pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Señor, ahora llenalos de tu Espíritu Santo, tu sangre que los lava de todo pecado. Ahora, Señor, traiga sobre ellos convicción de libertad. Dice tu palabra, Señor, que si el Hijo nos hiciere libres, seremos verdaderamente libres. Por eso, vos, Señor, que sos Hijo de Dios, que diste tu vida por ellos, hacelos completamente libres de toda culpa y condenación. Amén. Y déjame alentarte con una palabra que está en Apocalipsis 12. Apocalipsis 12, en el versículo 10 y 11, dice lo siguiente: luego oí en el cielo un gran clamor. Han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. Acá la Biblia dice que Dios echa al acusador, al diablo, y nosotros lo vencemos por la sangre del Cordero, por la sangre de Jesús, que fue derramada por nosotros. Y te dejo una última enseñanza. Nosotros podemos llegar a confundir la acusación del diablo y la del Espíritu Santo, que nos viene a marcar un error que quiere corregir en nuestra vida. A veces puede parecer similar porque ambas voces nos van a generar incomodidad. Aún si viniera el Espíritu Santo a contarnos que hicimos algo mal, nos vamos a sentir incómodos, vamos a sentir un malestar. Pero yo te quiero enseñar la manera de darte cuenta. ¿Cuál es la voz del diablo y cuál es la voz del Espíritu de Dios? Para enseñarte a cambiar. La voz del diablo te va a venir a acusar. Acordate, el diablo te tienta, te hace caer en pecado y después te acusa del pecado en el que caíste. Él hace todo ese círculo vicioso. Y el diablo te va a decir: no sos buen cristiano, no sos buen padre, no sos buen hijo, no servís para cristiano, no servís para madre. El diablo te va a decir: no vayas a Dios, no tenés cara para ir a Dios después de lo que hiciste. Esa es la voz del diablo.
El diablo dice que vino a matar, a robar, a destruir. No vino a edificar nada. Entonces te va a querer separar del amor de Dios. En cambio, el Espíritu Santo te va a marcar tu pecado, te va a decir, en esto estuviste mal, pero te va a mover a buscar a Dios. Cuando el Espíritu nos redarguye, dice la Biblia, la palabra redarguir significa eso, acusar, pero acusar para bien. Dice que nos marca nuestro pecado y nos mueve a ir a Dios, porque la palabra dice que si nosotros vamos a Dios arrepentidos a pedir perdón, dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Por qué es fiel y justo? Porque Él prometió perdonar nuestros pecados. Entonces, por Jesús, por la sangre derramada, nosotros tenemos libre acceso al trono de Dios, a ese trono de gracia, dice la palabra, un trono en donde somos recibidos con amor y en donde podemos arrepentirnos de cada cosa en la que nos vamos equivocando, y Dios nos va a enseñar a cambiarla y nos va a librar de cada atadura que el diablo nos quería poner. Entonces, el Espíritu siempre te va a marcar el error para acercarte a Dios y para ayudarte a crecer. Amén. Esta fue la enseñanza de hoy. El Señor nos quiere hacer libre de culpa y hoy te hizo libre de culpa y de condenación. Así que démosle gloria a Él y nos encontramos en el próximo programa. Dios te bendiga mucho.